Muy buenos días a todos y todas. En esta oportunidad realizaremos una pequeña explicación acerca de lo que llevaremos a cabo en el TP de separación de pigmentos de hojas verdes. Los objetivos de este trabajo práctico son, en primer lugar, separar los pigmentos de las hojas verdes mediante extracción inerte y cromatografía en columna. En segundo lugar, seleccionar los solventes de armado, siembra y elusión de la cromatografía absortiva en columna mediante cromatografía en capa delgada. Y finalmente analizar la eficiencia de separación de la columna mediante CCD. Los pigmentos de hojas verdes están presentes en todas las plantas, particularmente dentro de la célula vegetal, en una organela que es el cloroplasto. En particular, se localizan en unas pequeñas estructuras denominadas tilacoides y más específicamente en la membrana de esa estructura que se llama membrana tilacoides. La mayor parte de los pigmentos, que son en este caso 4, estos pigmentos son las clorofilas A y B, los betacarotenos y eventualmente podemos encontrar xanthofilas. En relación a la estructura molecular de los compuestos, vamos a tener que la clorofila A y B se caracterizan por tener una estructura en la que se cuenta con un anillo tetrapirrólico cíclico muy similar al grupo de protoporfirina del grupo hemo de la hemoglobina, en el cual 4 átomos de nitrógeno coordinan un catión magnesio más 2. Si observamos la estructura, la mayor parte del compuesto cuenta con una cadena hidrocarbonada, apolar, lo cual hace que estos compuestos sean particularmente solubles en esa membrana tilacoides que forma parte del cloroplasto. Si observamos la estructura de la clorofila A y de la clorofila B, veremos que ambas se diferencian solamente en la presencia de un grupo funcional distinto en el caso de la clorofila A. Toda la estructura molecular de los compuestos es muy parecida, con excepción de este grupo formilo, ese grupo aldehído en la clorofila B, que no está presente en la clorofila A. Y en este caso solamente tenemos un grupo metilo. Esto llevará a que la clorofila B pueda generar más interacciones, eventualmente con una fase estacionaria moderadamente polar, como es el caso de la sílica gel, y por lo tanto pueda ser más retenida o más absorbida por esa fase estacionaria. A diferencia de las clorofilas, que cuentan con una parte que es un poco más polar, que esta cola hidrofóbica, los betacarotenos son hidrocarburos, ¿sí? Tiene una estructura formada solamente por carbono e hidrógeno, poliinsaturado, porque tiene múltiples enlaces dobles que están conjugados entre sí. Por lo tanto, este compuesto en particular va a ser mucho menos polar que las clorofilas A y B. Eventualmente, en algunas hojas en particular, cuando el material vegetal ya se encuentra muerto, es decir, ha caído de la planta o se ha cortado luego de mucho tiempo, cuando la hoja comienza a degradarse, los betacarotenos comienzan a experimentar reacciones de oxidación enzimática y no enzimática, y eso da lugar a la formación de xanthofilas, que son pigmentos amarillentos que observamos en las hojas caducas, por ejemplo. Los árboles de hoja caduca o los árboles caducifolios, en otoño, el color de sus hojas, el color amarillento, se debe a la presencia de este tipo de pigmentos, que se caracterizan por tener grupos oxidrilo en los anillos terminales que dan lugar a que estos pigmentos sean particularmente más polares que los betacarotenos, pero no tanto como ocurre con las clorofilas.
En cualquier caso, recordemos que estos tres pigmentos son bastante poco polares debido a que justamente son solubles en la membrana lipídica de esa estructura celular que era el cloroplasto. Se trata de pigmentos que son muy poco solubles en agua. Ahí vemos los grupos oxidrilos, que son los que aumentan la polaridad de las antofilas en relación al betacaroteno. Entonces, para poder extraer esos pigmentos, obtener los pigmentos que están inicialmente en el material vegetal, que es una matriz que es compleja porque está formada por células vegetales, esa célula está recubierta por una membrana y una pared celular, vamos a tener que realizar un procedimiento que va a consistir primero en una disrupción mecánica del tejido vegetal. Para ello vamos a tener que pesar primero 10 gramos de hojas de espinaca o de remolacha que sean preferentemente secas. Se las va a cortar en trozos y se las va a triturar en presencia de arena para favorecer la ruptura mecánica de los tejidos. Y luego va a comenzar a agregarse metanol y a macerar el tejido en un mortero, ¿no?, en presencia de la arena y con ayuda de un pilón para continuar rompiendo el tejido vegetal y de esa manera favorecer la liberación de los cloroplastos. Una vez que se lleva a cabo la maceración, se escurre el material vegetal presionándolo con un lienzo y a partir de ese momento comienza a tratarse la pasta vegetal con 12 mililitros de éter de petróleo y 8 mililitros de metanol. El objetivo del metanol es deshidratar el tejido, es decir, ir eliminando selectivamente el agua y algunos metabolitos miscibles en agua y en metanol. El éter de petróleo, en cambio, es un solvente orgánico apolar o no polar, inmiscible en metanol y en agua, que va a permitir extraer, mediante un proceso de extracción inerte, los pigmentos presentes en esa membrana tilacoides. ¿Qué esperamos al agregar el éter? Es que selectivamente los pigmentos que son hidrofóbicos, que son apolares, se disuelvan en el éter de petróleo y no en el metanol. Recordemos que el éter de petróleo es una mezcla de hexanos, es decir, de compuestos de hidrocarburos, alifáticos, de alcanos, de 6 átomos de carbono. Una vez que la mezcla resultante es obtenida, se la vuelca en un vaso de precipitados presionando la torta obtenida, es decir, la torta, cuando hablamos de torta nos referimos a la mezcla de material vegetal triturado y arena para extraer todo el solvente que sea posible, y este procedimiento se repite sobre la torta nuevamente con 10 mililitros de éter de petróleo y 4 mililitros de metanol. Es decir, vamos reduciendo la proporción de metanol y finalmente todas esas fracciones líquidas se colocan previamente filtradas con un trozo de algodón en una ampolla de decantación para permitir que la fase del éter de petróleo y la fase metanólica puedan separarse. En este caso, debido a que la fase cuyo solvente es el éter de petróleo tiene menor densidad, la fase metanólica, vamos a tener dos fases, una fase superior, que es la fase orgánica no polar, y una fase inferior, que es la fase cuyo solvente es el metanol. ¿Qué esperamos nosotros? Que los pigmentos estén disueltos principalmente en la fase superior. Por lo tanto, esa fase etérea es la que vamos a recolectar y la fase metanólica se va a descartar. ¿Qué vamos a evidenciar cuando veamos las dos fases? Vamos a ver que hay una fase que tiene una coloración verde más intensa, debido a que es la fase que concentra los pigmentos, y otra, la metanólica, que va a ser la inferior, va a tener un color verde debido a la presencia de cloroplastos en suspensión, pero no a que disuelva gran cantidad de pigmentos.
Finalmente, la fase etérea se va a secar con sulfato de sodio para eliminar las trazas de agua y se va a filtrar. Recordemos que si nosotros queremos separar estos pigmentos mediante un método cromatográfico, la presencia de agua va a afectar la movilidad cromatográfica de esos pigmentos o de esos analitos en el sistema cromatográfico. Entonces, una vez llevadas a cabo las extracciones, se analiza la eficiencia de la extracción mediante cromatografía en capa delgada y luego se lleva a cabo la separación a escala preparativa de esos pigmentos. Hasta ahora lo único que logramos hacer es separar los pigmentos de la matriz vegetal de partida y obtener una mezcla de pigmentos de beta-caroteno y de clorofila A y B en un solvente orgánico que en este caso es esa mezcla de hexanos, ¿no? El éter de petróleo. El paso siguiente es separar de manera preparativa cada uno de los pigmentos y para eso utilizaremos una cromatografía absortiva en columna. En particular utilizaremos una columna cuya matriz será la sílica gel. En este caso, para llevar a cabo la cromatografía en columna, en primer lugar deberemos armar la columna utilizando una suspensión de sílica gel en éter de petróleo, ese será nuestro solvente armado. Sembraremos 1 mililitro de la solución obtenida, de la solución etérea, de esa fase orgánica superior, posteriormente secada con sulfato de sodio, y se la colocará en la columna, se la pondrá en contacto con la suspensión de sílica gel para llevar a cabo la siembra. Y posteriormente se llevará a cabo la elusión en columna utilizando diferentes solventes. Éter de petróleo, una mezcla de éter de petróleo, tolueno y acetona 5,4,1, volumen en volumen, tolueno, acetona 8,1 y metanol. Para evaluar qué solventes se utilizarán para eluir cada uno de los componentes de la mezcla de pigmentos, se evaluará previamente por CCD cómo es el comportamiento de las mezclas de los tres pigmentos disueltos en éter de petróleo con cada uno de estos 4 solventes como solventes de desarrollo en una cromatografía en capa delgada. Con eso podremos evidenciar el RF de los distintos pigmentos en cada uno de los solventes y en función de ello elegiremos qué solventes utilizar y cuáles descartar. Y finalmente, una vez que se lleve a cabo la cromatografía en columna y se obtengan las distintas fracciones de eluato o eluido, es decir, logremos separar efectivamente los pigmentos, se evaluará la eficiencia de esa separación, es decir, se verificará mediante cromatografía en columna cuál es la composición de cada una de esas fracciones para evidenciar si efectivamente en cada una de ellas hay presente uno o más componentes, uno o más de los pigmentos que formaban parte de esa mezcla inicial y de esta manera corroborar si la separación fue eficiente o no.